Les voy a platicar de algo que seguramente ya más o menos conocen, un proyecto de investigación que nació hace algún tiempo, pero que ahora derivó a otras cosas y que bueno, les quiero más que nada charlar, platicar, no tanto como tallerear algunas ideas, pero más bien platicarles cómo surge y en qué está y hacia dónde va. Bueno, titulé la charla La lucha libre femenil mexicana y la narrativa de no ficción. Empezando por lo de la no ficción, para poder después llegar a por qué esta relación. La no ficción, según algunos autores, como Carl Plantinga, es un género narrativo que digamos que la diferencia que existe, que plantea con la ficción, es decir, la narrativa creativa que imita la realidad, ¿sí? La no ficción, ya bueno, emplea los recursos literarios, emplea los recursos creativos artísticos, pero fundamentalmente con lo que trabajan es con la realidad, ¿sí? O sea, trabajan no con una imitación de la realidad, sino con un acercamiento a la realidad. A grandes rasgos eso sería la no ficción, y Plantinga sostiene que el cine documental, o que más bien el cine documental es una narrativa de no ficción, ¿sí? Al finalizar la charla trataré de explicar por qué esta relación con la lucha libre femenina. ¿Me apoyas, Robert, moviendo la...? Bien, ahí, en la anterior. ¿Sí? En la centro. Quizás a algunos de ustedes les suena familiar esa frase, porque pues, en algunas clases la utilizo, pero antes de llegar ahí, quiero platicarles cómo surge este proyecto. Como les dije, pues esto ya tiene rato, ¿sí? Formalmente inició como un proceso de posgrado, pero en realidad el proyecto lo que me llamó la atención inició en 2005. Pero si me regreso a lo que a lo mejor algunos de ustedes ya saben, pues yo desde niño soy aficionado a la lucha libre, crecí viendo las películas de Santo y viendo las funciones de lucha en la televisión, y pues desde ahí mi gusto a la lucha libre, y fui a funciones y pues conseguía mis autógrafos y tenía mis máscaras y todo eso, ¿sí? Conforme fui creciendo me empezó a gustar un poco esta cosa de la música y escribir cosas, y intentaba escribir cosas, y en algún momento de mi juventud, según yo puse por ahí que iba a escribir un libro sobre el Santo, gran libro, sí, lo sigue siendo, en la lucha libre, y pues ahí puse, no, que eso que iba a escribir algún día un libro. Por azares de la vida me fui a estudiar a Guadalajara, y curiosamente el primer día de clases yo iba a los salones de la Universidad de Guadalajara, estaban en el segundo nivel, el salón del primero era el último, y yo iba caminando y vi a un cuate ahí rastudo que estaba fumando, creo que sí estaba fumando, y pues yo no sabía cuál era el salón que nos tocaba, entonces le pregunté cuál era el salón del primer semestre de historia, y me dijo pues que es el de enfrente, y empezamos a platicar, y pues ya empezamos ahí porque habíamos estudiado, le dije historia, no sé qué, me dijo que había trabajado como periodista, como fotógrafo, y pues ya empezaron a salir cosas personales, ¿no? Yo soy de Tuxpan, Veracruz, y me dice, no, mi novia, su papá es de Tuxpan, Veracruz, y me dijo, qué chido, ¿no? En millones de lugares del mundo terrestre, guapo, ¿no? Y ya empezamos ahí a platicar y que nos gusta la música, no sé qué, y la verdad yo soy súper aficionado a la lucha libre. Y se me queda viendo muy serio y me dice, ¿en serio? Pues sí. Y dice, te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. Mi abuelo es el santo. Y ya, me chido. No, sí, mi abuelo es el santo. Y yo, pues obviamente, pues, me emocioné, pero no le creía, entre que sí, entre que no. Y pues ya pasaron las semanas, no sé si 2 o 3 semanas, una, la verdad no lo recuerdo muy bien eso. Y fuimos a su casa, me invitó a su casa. Y yo para eso ya había, algunos años antes, en el 98, 99, había salido una revista que se llama Somos, no sé si por ahí la llegaron a ver, una revista de Televisa, y habían sacado una foto de Santos sin máscara. ¿Sí? Llego a la casa de este cuate, y lo primero, foto familiar de la boda de sus papás, y al que veo ahí a un lado de su mamá, es a Rodolfo Guzmán. Sí, es nieto del santo. Y ya me saqué una máscara y empezamos a cotorrear, y a partir de ahí nació una amistad que hasta la fecha, con Activados y con todos seguimos manteniendo. David Flores Magón ha venido algunas veces a Leña. Y bueno, ahí cotorreando, yo la verdad quiero hacer algo sobre mi abuelo. Yo le dije, yo también, desde niño, quiero hacer algo sobre mi abuelo.
Y entonces, en ese tiempo llevamos una materia que se llama el taller de historia oral con la maestra Ana María de la Obra, que de hecho reprobé. Y esa vez, pues es la técnica de utilizar la entrevista para testimonio, no sé qué. Pero quiero imaginar que la gran mayoría de gente que utilizaba en ese momento esta estrategia utilizaba grabadora, grabadoras de periodistas, se habrán visto, ¿no? Hoy ya son digitales. Y este cuate, como les digo, ya era fotógrafo, ya había trabajado como fotógrafo en algunos medios y ya más o menos le hallaba las cámaras. ¿Sí? Entonces me dice, oye, si empezamos a hacer un documental sobre la vida del santo, y así fue como empezamos a viajar a Ciudad de México, a hacer entrevistas de la Gran Ramírez, de la Doctora Raquel, no sé quién, con una camarita, ahí una cámara. Y bueno, en ese momento nosotros dijimos, bueno, si hay una cosa que se llama historia oral, nosotros lo hacemos en video, y lo vamos a llamar historia oral. ¿Sí? Según nosotros pensábamos que estábamos encontrando un hilo negro, después nos enteramos que ya tenía que haber toda una tradición de cine histórico, sobre todo en México, impulsado por el Instituto Mora y un investigador que se llama Lourdes Rotter, que era muy trabajador pues, en cosas de documental histórico, y después conocimos el documental antropológico, y que ya coach, y que no sé qué otras cosas más, nos metimos en algunos talleres, charlas que nos podíamos colar, a tratar de aprender un poco más de esa cosa que hicimos documental, que para nosotros era muy importante. Pasaron los años hasta que decidimos que ese iba a ser nuestro proyecto de titulación. ¿Sí? Y en ese proyecto de titulación, que implicaba estar en Ciudad de México, pues decidimos parar nuestra formación un rato. Nosotros suspendimos un año, me parece, la universidad, y nos fuimos, o sea, pedimos un permiso en la universidad y nos fuimos a radicar 7, 8 meses, no recuerdo cuántos meses, en la Ciudad de México, para primero hacer el trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación y en no sé dónde más, centros de la imagen, que todavía no existía, pero lo que sí recuerdo muy bien es que nos concentramos mucho en la Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Y pues mientras hacíamos ese proceso de investigación para escribir nosotros como nuestro guión, revisando las revistas, yo me topé una nota. No es que la detallé, pero me topé una nota que decía que la lucha libre femenina había estado perdida en la Ciudad de México durante 30 años. Y a mí, pues sí, yo veía con morro todas las luchas, igual desde las de los elementos hasta las de las mujeres. Yo veía todas, pero yo no sabía eso, pues no. Yo me encantaba verlo, o sea, Atlantis, a Caneca, ellos no les prestaba la verdad tanta atención a las mujeres luchadoras. Y a partir de ahí nació algo en mí y dije, yo quiero saber qué pasó. ¿Sí? Estoy hablando de 2005. Ya conocía lo que se hacía en el Instituto Mora y dije, no, yo quiero entrar a la maestría en Historia Moderna y Contemporánea porque ahí es donde trabajan esta cosa de la entrevista, del video documental, etc. Y pues me puse como meta que iba a entrar a la maestría en Historia Moderna y Contemporánea y pues que me batean. Pues no quedo, ¿no? No, pues es que eso, la verdad, ese proyecto, no, aquí no, me batean. Curiosamente, después, sabes de la vida, me regreso a vivir un rato con mis padres, recuerdo que soy de Tuxpan, en Guadalajara, y me llevé unos cuantos libros que pude, y durante cerca de unos 5 o 6 meses, según yo, me tomé un año sabático y me puse a leer más que podía. Leía Foucault, leía Bourdieu, leía Derrida, leía quién sabe cuántas más, según yo preparando el proyecto. Y pues en algún momento, pues ya como bien dicen, ¿no? El muerto y el arrimado, 2 o 3 días apesta, hasta que ya cansé a mis papás, que estaba ahí, no trabajaba, no nada, según yo nada más me la pasaba leyendo. Y dije, oye, pues o entras a la maestría o consigues trabajo. Tienes 28 años y no tienes trabajo. Entonces, me acuerdo muy bien que salió una oferta de trabajo, no me acuerdo si era la Nissan o era Volkswagen, pero una de esas dos, era una agencia de autos. Y yo ya estaba casi así de, no, yo no sirvo para esto, no había pasado el examen en Mora, no había pasado para unas plazas de profesor de telesecundaria, había pasado muchas cosas en mi vida y dije, no sirvo para esto.
Y entonces entrego mi titulito de historiador y le agradezco mucho a esa chava, porque sin esa chava no estaría yo aquí. Paso con la de recursos humanos, le entrego el título, y se me queda ahí y con una sonrisa me dice, pues ya basta. Y yo sí, como que pasó toda mi vida. Toda mi vida pasó en ese momento. Pasé de verme trabajando, que lo respeto y que es válido, en una agencia de viajes, en una agencia de datos. A ver, yo no estudié, yo no pasé mil cosas, yo no, fueron tantos años de estar con esta onda de documental, de la lucha, no sé qué, para terminar mi vida atendiendo a otros. Es válido, es respetable, qué chido. Yo no quiero eso para mí. ¿Sí? A los 2-3 semanas me llaman, dicen, oye, hay una chance de hacer un documental en Guadalajara, porque es el aniversario, el próximo año es el aniversario 50 de la Gran Comiseo, y nos lo van a pagar. Luego salgo, ¿no? Agarré el primer camión y me regresé a Guadalajara y empezamos a trabajar el proyecto. Y otra vez en el trabajo de investigación en el archivo histórico de la ciudad de Guadalajara, me topé a una profesora que, bueno, de hecho vino con dio clases, se llama Pati Torres, especialista en cine, análisis de género, etc. Y ya empezamos a platicar y me dice, ¿qué onda? ¿Qué ha sido tu vida? No sé qué. Le dije, me vapearon de Mora, no quieren de Mora, me vapearon no entré a la maestría, me vapearon de una plaza para telesecundaria, me corrieron mis padres, no encuentro trabajo, etc. ¿Y qué onda? ¿Qué crees del proyecto que vamos sobre las mujeres luchadoras? Y quiero hacer un documental de esto. ¿Por qué no se están antes a la maestría en Historia de México? Se acaba de abrir. Pues está por abrirse. Más está por cerrarse los trámites. Y pues ya. Hice los trámites, tiene a ver con así, lo que llaman nosotros. Y hice los trámites y pues quedé en la maestría. Y durante ese periodo de la maestría, una de las grandes broncas que yo tenía con el proyecto es que, pues sí, había leído a Foucault y había leído a quién sabe quién, a Piqué, a quién sabe quién es más, pero yo no tenía muchas fuentes, tenía por ahí algunas revistas que había conseguido, pero la verdad yo no tenía fuentes, y según dicen los historiadores, que sin fuentes no hay investigación histórica. Entonces los primeros semestres de la maestría no me entendieron todo, ¿no? Me decían que se escribe bien difícil, después como filósofo, después todo, casi puros conceptos, la neta no me vas a armar, el proyecto no da para más, urgentemente tienes que tener fuentes. Entonces lo que hice fue, en esa maestría y con muchos posgrados, había la cuestión de la movilidad estudiantil. Y así decidí irme un semestre a la Ciudad de México a cursar unas materias de teoría del cine y de análisis estético en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero aprovechar esos 6 meses para trabajar en los archivos. Y así trabajé en la AGN, trabajé otra vez en la Biblioteca Nacional y trabajé el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Y en ese momento mi pregunta era, yo tenía un dato hasta ese momento, ¿no? Y ese dato era, según la bibliografía, que la lucha libre femenil había sido prohibida por decreto de Ernesto Carrasco Churco, que era el regente de la Ciudad de México en ese tiempo, en los años 50. Entonces yo con ese dato había construido toda la tesis, ¿sí? O todo el proyecto en ese momento. Entonces voy a un trabajo de investigación histórica, buscando los decretos, las leyes, para que sean aceptadas, tienen que aparecer en la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial de la Nación cuando es a nivel federal. Y en el caso cuando era nada más a nivel Ciudad de México, tienen que aparecer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hice toda esta búsqueda de rastreo y no encontré por ningún lado una ley o una derogación en la que se señalara que la lucha libre femenil estaba prohibida en la Ciudad de México. Encontré leyes sobre ingreso de menores de edad, armas, apuestas, etc. Es decir, me corroboraba que sí se habían hecho leyes, sí se habían hecho disposiciones, pero jamás una ley que prohibiera que las mujeres luchadoras lucharan en la Ciudad de México. Entonces en ese momento para mí se me cayó todo, ¿sí? Porque
todo lo que yo había planteado, el año, casi año y medio que llevaba trabajando, bueno, un año que llevaba trabajando con esto, todo ahí se caía porque todo lo que yo había planteado estaba como que había un decreto que decía que estaba prohibido. Y recuerdo que regresé ese semestre y otra vez en el coloquio me atendieron con todo. O haces algo, o sea, ya, o quedan 6 meses, ¿no? Para terminar el posgrado. Y además te dan 6 meses nada más para popular. Y afortunadamente, mi director de tesis, Álvaro Fernández, no me dio la respuesta, pero me dio un empujón. Me dijo, bueno, que no haya existido el decreto no quiere decir que no haya pasado, o sea, las cosas. Tú mismo me lo mostraste, hiciste entrevistas, te dijeron, ¿no? Hay evidencias etnográficas. Entonces, ahí hay algo. Y fue cuando él desbloqueó esa parte en la que dije, claro, o sea, no solamente es una cosa que era injusta en muchos aspectos, sino que ni siquiera fue legal, ¿sí? O sea, ni siquiera hubo una base legal, es decir, fue una injusticia total que se le prohibiera ya no solamente a las mujeres practicar un deporte, sino un trabajo, porque finalmente, eso sí me di cuenta en el proceso de investigación de entrevistas, que claro, eran deportistas, salían a cantar y todo, pero finalmente era su forma de ganarse la vida. Entonces, a partir de ahí vino un giro a la tesis, y es cuando surge entonces el nuevo título de la tesis, que bueno, la tesis tenía un título antes, que es la identidad transmutable, porque según yo, las luchadoras en estos espacios se adaptaron a los cambios, mutaron en sus identidades, pero que tenía que ver sobre todo con una cuestión de género, una discriminación de género, una violencia de género, tenía que ver con una cuestión de poder, es decir, un ejercicio totalmente injusto e ilegal, pero del poder totalmente, y ya no tenía que ver simplemente con la lucha libre como deporte, sino con algo un poco más complejo, que es deporte y espectáculo. ¿Sí? Porque finalmente tampoco en las reglamentaciones que encontré, tampoco estaba la lucha libre reglamentada como deporte, sino como espectáculo. Entonces, pues ahí a partir de estas 3 cosas fue que replanteé la tesis en esos vuelta de unos cuantos meses, y pues ya, ¿no? Fue el último empujón que tuvo el proyecto. Terminé el proceso de titulación y yo la verdad estaba muy enamorado del tema del cine de mujeres luchadoras, me encantaba esa idea, pero también había quedado un poco saturado, así que decidí darle un poco un giro y ya no atender tanto al cine de luchadoras, sino al cine de acción. Y bueno, eso me llevó al doctorado, pues sí, ya lo abandoné un rato, ¿no? Pues sí, tenía como, me quedo pendiente de hacer el documental, me quedo pendiente de hacer por otra vez, cosas de la vida, llegué acá a la universidad y en algún momento el profesor David me dijo, oye, ¿por qué no trabajas tu tesis de maestría y cuántos meses puedo publicar? Y quizá a más de alguno de ustedes les tocó que en algunas sesiones yo les dejaba leer algunas partes de la tesis, porque toqué la introducción y algunos capítulos, y yo quería ver si funcionaban y qué le tenía que cortar y qué le tenía que cambiar, ¿sí? Entonces vino todo este proceso de quitarle toda esta onda académica, teórica, a la tesis y darle un tratamiento un poco más, según yo, porque creo que tampoco lo cumplí mucho, pero un poquito más sencillo, pues, ¿no? Y precisamente cuando se hace la presentación de este libro en UCEFIN, hace un par de años, invité a que estuviera presente Lola González. Para quien no la conozca, Lola González es el equivalente al santo en la lucha de los Estados Unidos, es considerada la mejor luchadora mexicana, entonces como el santo. Pues, ¿no? Al principio como que no se acordaba de mí, porque cuando la entrevisté tenía los mismos kilos de los que ahora tengo, y ya saben, ¿no? Entonces pues ya me dijo que sí, que la convencí, me dijo que sí venía, y pues vino Lola González. Y desde que llegó, empezamos a platicar, fuimos a cenar y me empezó a platicar cosas que no me había platicado en esa entrevista, porque yo no me acordaba. Pues, pero me empezó a platicar algunas ondas, me dice que tiene la intención de hacer una biografía, que está trabajando con su biografía. Yo para eso ya había medio aterrizado un intento de esqueleto de estructura del documental,
Y dije, no, pues yo quiero hacer un documental sobre la lucha libre femenina. Y lo titulé Versus. Versus significa en contra, ¿no? Es como cuando uno dice Puebla versus América, ¿no? Lola González versus. Me gustaba cómo sonaba. Y me dijo, pues, platicamos. Nos platicaron. Pasó lo del cepillo, no sé qué, la fregada, ella se fue, tuvimos una charla por Zoom y le expliqué, mira, la verdad yo tenía la idea de hacer un documental con las 4 luchadoras a las que entrevisté, pero lo que tú me platicaste a mí me sedujo. ¿Sí? Tu historia me parece increíble. Pues. Y decidí que en lugar de hacer un documental sobre toda la lucha libre femenil, me iba a centrar en un solo personaje, Lola González, y a través de Lola González y su historia de vida, contar todo lo demás. ¿Sí? Y por eso Ludwig Wittgenstein, porque él, en algún momento de tratados filosóficos, todavía no lo encuentro en note, pero en algún momento dice la función primordial del lenguaje es figurar el mundo, es darle forma al mundo. ¿Sí? ¿Me puedes apoyar por allá mismo viendo? Eso ya también, porque ya expliqué cómo surge, ¿no? Entonces, hasta ahí, en lo anterior. Ahí está. Ok, entonces, el proyecto de Versus, en ese momento con Lola, empieza a platicar los aspectos que tienen que ver con violencia doméstica, con contratos económicos, con separaciones sentimentales, y con conflictos con la familia, con los hijos, etc. Entonces, a partir de ahí, armé un proyectito y lo metí a una cosa que se llama Plataforma MX, que es es un foro que impulsa el Festival DocsMX, que es uno de los festivales más importantes de documental en México. Y a partir de ahí presenté el primer intento de carpeta del proyecto. Y bueno, no quedé seleccionado para pasar a la última etapa y ganar los recursos, pero ahí conocí a un cuate que se llama Sebastián Cohen. El año pasado en Leña vimos uno de sus documentales, su documental Guionín, con el que se cerró Leña, y ese cuate daba unos talleres de guionismo. Yo quería entrar con Sebastián Cohen, me encantó la clase que dio, porque me dijo que el proyecto estaba bien chido y no sé qué, y entonces me metí al taller de escritura de documental con Sebastián Cohen. En ese proceso, estar trabajando con Sebas, por circunstancias de la vida me volví a encontrar con otra invitada que hemos tenido aquí en la universidad, Dalia Reyes. Ella es productora y directora de una peli muy hermosa que se llama Baño de Vida, y actualmente es productora de Tatiana Hueso, esta documentalista mexicana que acaban de estrenar en Berlín, de su nombre que se llama Leo, que es productora de ese proyecto. Nos volvimos a encontrar, empezamos a platicar, ¿en qué andas? ¿En qué andas? Y yo no sé esto, yo no sé qué. Tenemos un proyecto que se llama Las Hijas de la Fresa, que nunca lo hemos hecho. Y le dije, mira, la verdad es que en este momento traigo Versus, así, me gusta este proyecto, no sé qué, chalala. Empezamos a platicar y la convencí, me dijo, me encanta tu idea, yo quiero producir esa cosa. Y empezamos a trabajar, estoy hablando de 2020 más o menos, finalizar el primer año de la pandemia. 21, no estoy seguro. El asunto es que para esa etapa, ¿lo podemos adelantar, por favor? Más, eso ya lo expliqué. Más. Ok, ahí, sí. El asunto es que para esa etapa, ya se había publicado el libro, ya se habían publicado unos artículos. Ya estaba colaborando con un cuate que se llama Michael Ramos, que es un director de cine experimental y director de un festival que se llama Ultracinema. Habíamos ahí charlado en una cantina una vez, echándonos una chela. Él me decía que tenía ganas de hacer una peli de ficción sobre mujeres luchadoras. Yo le dije, bueno, pues tengo esta investigación. Empezamos a trabajar y él incluyó a una chava con la que ha trabajado varias veces, que se llama Ana Martínez, que ella, antes que escritora y guionista, porque estudió la licenciatura en escritura creativa, ella fue luchadora. ¿Sí?
¿sí? Juventud fue luchadora, nada más que le pasó lo que la clásica que dicen, se lesionó la rodilla y se retiró, ¿no? Entonces la chava, no sé, luchó 10 años como luchadora y a los 27, 28, 29 entró a esa licenciatura de escritura creativa y pues le lateó y había escrito sus cosas, poemas, novelas, ganó un premio, no sé qué. Y con Micha ya habían hecho, ella ya había escrito el guión de otro documentario. Y entonces pues ahí inició un proyecto que se llama Olimpia, ¿sí? Que de hecho, vamos a verlo, por favor. Voy a apagar la luz, no, es más bien el archivo de video, por favor. Ese me. No empieza sonido. Es que está muy largo. Gracias. Ok, este proyecto que de hecho participaron varios de los compañeros que andan por aquí, como les dije, surgió así, empezamos a trabajar al año a los meses que llevábamos trabajando ya este equipo de trabajo, ganamos el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía para la escritura de guión. Nos dieron un barro para eso, pero por eso, en ese mismo año, nada más que todavía había pandemia, quedamos seleccionados para un foro, un foro de producción en Colombia, en línea. El año pasado nuestra escritora, ganó un apoyo para irse a un seminario. Bueno, es una especie como de trabajo, espacio para desarrollar el guión, y se fue semana y media también a Colombia a trabajar con escritores de allá, argentinos, no sé dónde más, y ya desarrolló más esta propuesta, pero creo que sí fue el año pasado, en marzo, sí fue en marzo, ¿verdad? Con parte de ese dinero decidimos hacer lo que se conoce como un teaser del cine para poder, para que te dé un apoyo económico que primero tienes que desarrollar, pues sí, el guión. El guión te debe de llevar una carpeta es algo parecido a un protocolo de investigación solamente artístico, en que te exigen cosas pues, que tienen fines artísticos, pero también te piden, muchos de estos foros, espacios, te piden que muestres algo, no solamente tu currículum o tu reel, sino que tienes un concepto de cómo va la película, el tono, el estilo, etc. Es lo que se conoce como teaser o maqueta. Entonces, la verdad es que no teníamos mucho recurso, pero disponíamos de algo y por eso decidimos hacer ese teaser en Guadalajara, porque era hacerlo en Ciudad de México, pero hacerlo en Ciudad de México implicaba más costo, y pues bueno, en un solo día, en una sola noche, que fueron 16 horas, un poquito más. Bueno, empezamos a trabajar a las 12 del día y yo llegué al lugar donde nos quedábamos a las 6 de la mañana. Entonces, los demás llegaron como a las 3:30, 4. Entonces, en casi un día nos aventamos el teaser y tenía que ser así porque no teníamos mucho recursos. Contratamos a personal, se contrató para la cámara, se contrató a las ponchadoras, se contrató gente de arte, se contrató equipo de iluminación. Y bueno, pues lamentablemente los proyectos de esa naturaleza exigen ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para no hacerles un poco el cuento más largo, ya teníamos lo de Olimpia, ya estaba Versus, regreso a Versus, y empezando a chambear la carpeta de Versus,
con la productora de Daria, Enchulada Films. Ella, uno de sus asistentes, los asignó a que trabajaran junto conmigo la parte de investigación, ya no para el libro, de investigación para la tesis, sino la investigación para el documental. Y entonces una chica que se llama Rebeca Flores, que estudió una historia, que está encargada de todo el rastreo de las imágenes, me dijo: oye Richard, la neta, tienes una riqueza enorme en esas imágenes, en las fotos, pinturas, etc. Yo creo que ni siquiera vamos a utilizar ni el 5% en el documental, es muchísimo. ¿Qué hacemos con eso? Y yo les digo: no sé, si yo te propongo algo, a mí me encanta tu proyecto, me encanta la idea, yo no me he titulado historia de la ENA, si me gustaría agarrar tu proyecto y tratarlo como un proyecto de titulación, la creación de un archivo fotográfico de mujeres luchadoras. Dale, ¿no? Pues está chido. Yo no tengo tiempo ni vivo en Ciudad de México para hacerlo. Dale, ¿no? Y así ella empezó a chambear, se fue a funciones de lucha, se fue a eventos, empezó a trabajar con las luchadoras, y de repente tenemos una reunión y me dice: oye, le platiqué de tu proyecto a un cuate que es arqueólogo, pero que también es luchador. Yo, cabrón, un arqueólogo luchador, se llama el Guerrero Prehispánico. Si te quiere conocer, pues ven, ya tenemos una reunión, empezamos a platicar y me sentía, la verdad es que con un archivo no es suficiente. Un archivo no es suficiente. Yo para él ya me había imaginado por dónde iba y les presenté un libro que a mí siempre me ha gustado, que hizo El Hijo del Santo, en producción con Aculta, extinta con Aculta, un libro de colección de puras fotos así, bien bonito, bien cuidado, así. Dijo: ok, si vamos a hacer algo, si vamos a trabajar algo, yo quiero que sea como esto, ¿sí? Y así es como básicamente surge todo este proyecto de investigación, ¿sí? Sí, de hecho este es el primer o el segundo esfuerzo ya por sistematizarlo todo. Es decir, ¿cuánto llevamos? Desde el 2005, 2008, 2010 a 2012 en la maestría, 2016, 17, 18 el proceso de aterrizar todo en un libro, 2020 el acercamiento con Michael, 21 el nacimiento de Versus, y 22 este proyecto de una publicación, un fotolibro. Ya podemos ahora sí moverle, porfa, a todo lo que es, ¿no? Perdón, y faltó el de la autobiografía del autor, ¿sí? Entonces, ahí déjenlo, porfa, ¿sí? Entonces, todo el proyecto, o sea, no es un proyecto de investigación que va a tener como resultado un libro en específico, ¿sabes? O va a tener una tesis en específico o un libro en específico. De hecho, en mi proyecto de investigación ahí hay tesis que se están desarrollando, que no las puse, que manchado soy, se me olvidó. Pero está, de entrada, bueno, el primero es yo estoy trabajando con Olga González en su proyecto, ella está escribiendo sus memorias, ha tomado algunos cursos, decidió, porque yo le sugería que que de las entrevistas yo podía trabajar su información y darle un sentido biográfico, y ella me dijo: no, la verdad yo quiero escribirlo yo, ¿sí? Pues yo quiero hacerlo, porque además es un proceso para mí necesario, importante, porque estoy sacando varias cosas, me está sirviendo de terapia, etc. Entonces agarró ahí algunos ahorros que tiene y se pagó un curso de taller de autobiografía. Y pues estamos trabajando en línea. A veces yo voy a Ciudad de México, le corrijo algunas cosas, me envía algunas cosas, pero evidentemente pues, se le está dificultando porque es una persona que no estudió más que primaria, no tiene una formación académica, hay muchas cosas que desconoce, es una persona ya de una edad, si no muy avanzada, pero de repente muchas cosas que le cuestan. Entonces pues es, digamos, como un trabajo de ping-pong, ella envía las cosas, yo le hago algunas correcciones, le explico algunas cosas, pero pues hay algunas cosas que todavía no entiendo. Ese proyecto, la idea es que, sobre todo por ellas, que no pase de 2 años que salga esa publicación, que finalmente también está siendo base para el guión de Versus, ¿sí? Está Olimpia, porque cuando le planteé a Michael todo esto me dijo: yo le entro, ¿sí? O sea, lo que generemos con Olimpia, lo que logremos con Olimpia, si el trabajo de investigación para Olimpia sirve para el proyecto, adelante, yo le entro. Además Michael
Además de cineasta, pues también es un enamorado de los archivos fílmicos, de la fotografía, lo que puedas aportar, lo que yo puedo aportar leyendo el proyecto. Pues por eso incluimos ya también Olimpia, ¿no? El proyecto de Versus, que en este momento los dos están en espera de resultados, usemos dedos, ojalá nos apoyen, están en espera de resultados, y el proyecto primero de preservación, digitalización, la creación de este acervo de imágenes, porque al principio pensábamos que nada más tenían que ser fotografías de lucha, porque no buscábamos fotos de lucha tal cual, sino fotografías de luchadoras en sus espacios cotidianos, pues, ¿no? Con su familia, en vacaciones, etc. Pues nos dimos cuenta también que hay una riqueza en los grafitis, en mucha gente que está haciendo diseño, mucha gente que está haciendo camisetas, mucha gente que está haciendo un montón de cosas. El más conocido quizás sea Sergio Arau, un músico de Botellita de Jerez, pero hay varios artistas, hay varias gente que está haciendo cosas muy chidas con la lucha libre femenina. Entonces decimos, bueno, el proyecto más bien se va a ampliar. O sea, si es una parte del rescate fotográfico de familiar, de una familia, pero también el libro tendría que buscar esa otra parte, ¿no? Y lo último, que digamos está dentro del proyecto, es la puesta en acceso, ¿sí? Es decir, sí es publicarlo, sí es que las películas salgan, sí es que haya un circuito de exhibición, sí es que haya que vaya a festivales o Olimpia, estamos pensando evidentemente que estén salas de cine. Pero una de las cosas que más nos había generado ruido en diferentes circunstancias es que muchas veces pasa que ya se hace la película, se hace el libro, etc. Se hace una gran presentación y no sé qué. Sobre todo en el mundo del documental pasa, cuando se está en el documental y se hace una gran presentación. Pero por lo regular la gente que estuvo en el proyecto, es decir, la gente que colaboró en el proyecto, entonces generalmente no está. Se acaba de pasar a Tatiana Hueso y a Valia en la Regional. O sea, sí estrenaron el eco y Fox, no sé qué, pero las personas que salen en el documental no están ahí. Muchas veces es por cuestiones pues, económicas, etcétera, por otras circunstancias. Entonces, cuando empezamos a aterrizar el proyecto, yo lo primero que dije es, a ver, este proyecto ya ni siquiera es mío. Ya les nombré a todas las personas, este proyecto ni siquiera es mío. ¿Sí? Sales de las luchadoras. Pues estamos empleando la vida de ellas, sus historias, para nosotros hacer estas cosas. ¿Sí? Yo lo propongo al equipo de trabajo, lo que les propuse es, cuando aterricemos todo, tenemos que hacer una puesta en acceso al proyecto, que sea gratis y que sea para ellos. Y cada uno de los proyectos, desde Olimpia no, porque eso es una cosa comercial, ¿sí? Eso es un asunto comercial. Ahorita les explicaré por qué cuando llegamos a la calle de Olimpia. Pero Versus, la autobiografía de Lula tampoco, porque eso no tiene que ver con ella. Pero Versus, el proyecto del libro y el proyecto del archivo, la única condición que les puse al equipo de trabajo es si vamos a buscar recursos para que se les vaya su chamba, ¿sí? Pero nosotros no vamos a cobrar un precio. Nosotros, tal cual, después de eso, no va a haber dinero para nosotros, porque lo que genera el proyecto posterior, ¿sí? Lo que estamos viendo todavía la manera es que se genera un fondo, ¿sí? Un fondo económico que vaya destinado a una asociación que entre Lola Rosales y Lelia Pach están empezando a echar, ¿sí? Para atenciones de salud, para cuestiones de alguna necesidad médica, etc. Porque el Sindicato Nacional de Luchadores, que sí existe, es un relajo, y porque las empresas de lucha, cuando los luchadores se retiran, pues van a ganar. ¿Sí? Y muchos de los ídolos que vimos en la televisión, pues terminan muchas veces en condiciones económicas muy deshonrosas. El proyecto, sí necesitamos dinero para hacerlo, sí necesitamos dinero para pagarnos, pero las ganancias del proyecto no son nuestras. ¿Sí? Ok, ¿le avanzamos? Bueno, esto ya lo expliqué, es un poco, bueno, son los colaboradores, nada más me detengo. Bueno, Olimpia, este proyecto de ficción, pues también una película de ficción no la hacen dos personas, requiere un montón de gente. Y bueno, aquí un pequeño paréntesis, desde hace algunos
10 años, junto con unos cuates, echamos a andar un proyectito que se llama Culto Films, que según nosotros es una casa productora, pero la verdad es que durante ese tiempo nunca funcionó como casa productora. Tenemos un colectivo. Durante algunos años pues, estuvimos haciendo algunos documentalitos, cositas así, pudimos hacernos de cierto equipo, ganamos un apoyo en ese tiempo. En Guadalajara había una cosa que se llama Foculta, que era un fondo que apoyaba empresas culturales. Tuvimos ese recurso, logramos algunos partners, logramos algún otro tipo de apoyos y nos hicimos varios documentales. Pero por circunstancias de la vida, y a veces así pasa, pues, algunos se fueron para otro lado, otros se casaron, otros se fueron quedando poco a poco menos miembros. Hasta que llegó el momento en el que nos dimos cuenta que si queríamos brincar a otras cosas, es decir, brincar a otro tipo de apoyos, específicamente en cine le ponía solamente dos reglas para poder producir. O eres una casa productora formal, o sea, oficial, es una empresa, o eres una persona física, pero con actividad empresarial. ¿Sí? Y si eres persona física con actividad empresarial, tendrás que demostrar no sé qué tantas fregadas cosas te pide el cine. A ninguno de los miembros nos convenía. Así que decidimos que teníamos que ahora sí oficializar el colectivo, y desde hace poco menos de 6 meses los Culto Films ya es una empresa oficial, es una sociedad anónima, ¿no? Sociedad de acciones simplificadas de capital variable. Nuestro capital en este momento es paupérrimo, pero que ya por primera vez este año en los 2 proyectos ya está oficialmente Culto Films produciendo, ¿sí? Pero como les dije, Olimpia, la ficción, amigos míos, la ficción es un mundo de gente que trabaja en este mundo de gente. El documental es un poco más bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas, 10 me parecen muchísimas, pero el documental es un poco más guerrero, es más un grupo compacto y lograr un buen equipo de trabajo y funciona. Pero la ficción, que el director, que su asistente, que el asistente 1, que el fotógrafo, que su foquista, que el asistente 2, que no sé, es un mundo de gente. ¿Sí? Y pues profesionalmente toda esa gente pues, vive de eso y hay que pagarles cosas, ¿no? Y además hay que darles de comer, y en muchas ocasiones hay que transportarlos, y en muchas ocasiones hay que moverse de sedes, de locaciones. Entonces hay que pagar hoteles, hay que pagar vehículos, hay que pagar seguridad, hay que rentar cosas, los fierros, etc. Hay permisos, ¿sí? No es nada más llegar con la cana, llegar a lo que se nos ocurre, solicitar permisos, etc. Entonces se necesita una cantidad de dinero, la verdad, un poco elevada, ¿sí? Y Culto Films no puede solo, porque la única bronca que tiene la productora es que por el tipo de empresa que es, no puede facturar al año más de 5 millones de pesos. Y una película mexicana más o menos de bajo presupuesto anda alrededor de 18 a 22 millones de pesos. Nosotros solos no podemos. ¿Sí? Y ahí es en donde apareció, pues no por arte de magia, nos la enviaron del cielo, Carla Uribe. Carla Uribe es una productora tapatía que pues, ya ha ganado en cine, ya bajó el recurso de Guadalajara, de Film en Jalisco, ya ha producido ficciones, ya ha hecho sobre todo documental. Y tiene una casa productora que se llama Pedal Producciones, que sus padres sí no tienen esa bronca, pueden facturar lo que quieran. Y pues ni modo, a veces cuando uno está empezando en esto, pues tienes que negociar y tienes que buscar la manera de equilibrar las cosas. Nosotros todavía no somos nada en el medio, pero ellos sí, pues, tuvimos que ceder ciertas cosas. ¿Sí? Y así es esto, para que Pedal Producciones entre como coproductor de la película de Olimpia. Así se incorpora Carla, está Michael, está César, está mi socio, está Adriana Vázquez, que ella está en la parte administrativa, porque una de las cosas que hay que entender cuando uno le entra al mundillo del cine y de las cosas culturales es que cuando pides dinero, cuando solicitas dinero, y sobre todo si es mucho dinero, te van a mandar supervisiones constantes, hay que saber hacer bien las cuentas, porque hay que entregar constantemente facturas, no sé qué, que todo cuadre, no sé qué. Entonces, pues,
Yo la verdad, estudié historia, yo de números, la verdad, lo más lejano posible, no puedo ni mantener yo mi propia economía, yo puedo mantener la de la película, ¿no? Entonces, ni modo, tienes que contratar a alguien. Y bueno, Diana Vázquez, que de hecho es un perfil muy interesante, ella estudió administración de empresas, hizo una maestría en administración de empresas, pero se especializó en administración de empresas en tu país. ¿Sí? Ella trabaja en varias asociaciones, en varios foros artísticos en Guadalajara, y les lleva toda la parte de búsqueda de apoyos, búsqueda de becas, pero sobre todo en la parte de la administración de los recursos, porque es un tormento eso. Entonces, los proyectos de esa naturaleza necesitan ese tipo de gente y Mayler también está apoyando. Y bueno, en Versus pues también hicimos un acuerdo de coproducción, es un poquito más parejo, sí es 50-50, ¿sí? Entre Chulada Films, que es la casa productora de Dalia, y bueno, ahí está Cintia Navarro, que también ella ha estado produciendo sobre todo animación, pero pues es productora. Está Ken Escalante, que va a ser el director de fotografía, que pues, ya tiene una trayectoria importante. Y bueno, está Marco Pineda, que en este momento pues, es el que está haciendo la edición. Ahorita vamos a ver algunos clips, nada más, son material de trabajo. Y pues bueno, como les dije, Rebeca Flores y nuestro amigo el arqueólogo luchador, el Guerrero Cristán. Ellos están en la parte del proyecto de archivo. ¿Lo podemos bajar, por favor? Ok. En sí, ese es a grandes rasgos todo el proyecto, pero el proyecto que les quiero así específicamente ya platicar pues es el documental, es Versus, es el que considero más propio, no mío pues, pero sí como estoy un poco más empapado de ello. Vamos a abrir la memoria, porfa, y antes de empezar con Versus, es el segundo el que dice para Richard, el video. Que dice para Richard, por favor. Sí. Ajá, nada más. Sí, ya ni modo, nada más quisiera adelantarle. Ok, por ahí. Ahí esa última parte. Si quieres, ahí corto. Ahí pausa. Gracias. Ok, ahí déjalo. ¿Esto no se enciende? Bueno, creo que se enciende. Tenemos un problema técnico. Pero bueno, me escuchan de todos modos, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Bueno, estos videos no van a quedar en el documental, es solamente material de trabajo, ¿sí? Es nada más como para ir a hacer scouting, ver qué onda, pensar en unos planos, etc. Previo a esto yo ya había ido a Guadalajara a grabar una función homenaje a Lola, me acompañaron un par de estudiantes, Ángel y Richie, que no los veo por acá,
Después, en el verano, creo que fue 2021, fue 2021, con mi socio, con el chino, nos fuimos otros 3 días a grabar con Lola, ¿sí? Hicimos algunas entrevistas, etc. Y más o menos en ese periodo fue cuando apareció Dalia, ¿sí? Y pues ya revisé el material, yo hice la fotografía, me hice la fotografía, al ring de la fotografía, pero como antropología está bien, pues, ¿no? Y yo le había entregado el primer texto y me dijo Dalia, a lo mejor algún día la conocen porque queremos traer. Dalia es de estas personas que no tienen tacto para decirte las cosas, un poco como yo. Y te las dice muy duras, dice las cosas muy fuertes o muy firmes, pero no te las dice con mala intención, ¿sí? Y a veces uno tiene que aprender a aguantar eso, porque lo que te está diciendo, pues a veces tiene razón. Y en ese momento tenía razón. Dice, pero esto que entregaste es malo, o sea, malo lo que me sigue, ¿sí? O sea, no, pues no escribes, o sea, sí tal vez para la investigación, pero tienes que escribir con imágenes, güey. Es un guión de cine, güey. No es un artículo científico, ¿sí? Y eso que ya he estado con el taller de escritura y según yo la versión que tenía estaba chidísima. Hay que regresarnos. Vámonos al principio, o sea, lo de la investigación, lo del libro, etcétera, está chido todo, pero el texto no está, no es un texto cinematográfico. Y coincidentemente, en alguna situación, en alguna ocasión que fui a presentar el libro a Ciudad de México, ella me acompañó y también ya saben los que a todos les he compartido salón, pues yo hablo un chingo y expliqué básicamente todo esto. Y me dice, así como lo empezaste a explicar, así échalo. Y entonces, lo primero que estuvimos trabajando, ahora sí regresamos a la presentación, pues nada más, primero, como en toda investigación, pues plantea una tesis, ¿no? Una pregunta central, ¿sí? Déjame en eso, por favor. Sí, ahí me va. En el cine es lo mismo, ¿sí? Una idea central, algo que guía toda la película. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como premisa. Igual en la narrativa, ¿sí? Igual en el escritura, o sea, hay un corazón de la obra, ¿sí? Y ya habíamos hecho entrevistas y ya había revisado como quién sabe cuántas veces las entrevistas y de repente yo no caía a qué estaba pasando en la... O sea, a cuál era realmente lo que guiaba la entrevista, del documental. Entonces tuvimos un rodaje más pero ya con Dalia, ya con una mejor cámara, llevamos luces, etc. Y le hicimos una entrevista más a Lola, ¿sí? Y algo que me había dicho Dalia, y que también me había pasado en muchos documentales, dice, güey, te enamoras de tus personajes y no les quieres preguntar cosas fuertes. O sea, siempre se las mareas, y no vas al grano, pues, o sea, suéltate y ni modo, y si necesitas sacarle la sopa, necesitas sacarle la sopa, o sea, quítate la venda, desenamórate de tu personaje y cuestiona. Y entonces, pues como he entablado una muy buena relación con Lola, me costaba trabajo hacerle, mucho trabajo hacerle preguntas difíciles. Aunque ella solita ya las sabía sacar en algunos momentos. Entonces hay un pasaje muy fuerte en la vida de Lola, que ya no implica solamente violencia doméstica, sino una cuestión sentimental, emocional. Se lo voy a platicar a ustedes, nada más que aquí entre nosotros, no en el público, porque además eso va a estar en el... Lola, después de que se divorcia, a los 28, 29 años, ella es del pueblo de Ciudad Juárez, salió muy joven, se hace muy joven luchadora, se enamora de un cuate que se llama un gran luchador, acá súper fuerte, guapísimo, la madre. Este cuate ya tenía 2 hijas, se juntan, de 18, 19 años, después tienen una hija, pero este cuate pues era un alcohólico. Entonces tienen muchos problemas, se separan, y cuando se separan, Lola me dice, pues cuando empecé a vivir, empecé a ir a discotecas, a disfrutar la vida. Yo no había disfrutado la vida,
y le hace lo mismo que el lucha, pero yo quiero que llegues a la casa. O sea, yo quiero que dejes de ser luchador, pero le dice, no, yo soy luchador. Pues, ¿no? Bueno, el asunto es, el drama más grande es, Lola sí fue muy famosa en México, sí fue famosa en Estados Unidos, pero Lola fue muy famosa en Japón. O sea, Lola González es considerada como la reina de la lucha libre mexicana en Japón, y Lolazo. Entonces la contrataban constantemente y su patrimonio lo hizo realmente de los viajes a Japón. Se quedaba 3 o 4 meses de trabajando y se regresaba con sus dolaritos. Entonces en un viaje se va a Japón, no sé si 2 meses, un tiempo, y cuando regresa les dice a sus hijas que ya tiene intención de casarse con este luchador, de juntarse. Y una de sus hijas le dice, tú no puedes hacer eso, porque ese güey se pasó a la y el mundo de Lola se llenaba. En la persona que estaba enamorada, que más confiaba, ¿sí? No solamente le había puesto el cuerno, le había puesto el cuerno con su hija. ¿Sí? Y yo no sabía, la verdad es que yo no sabía cómo manejar eso, pues, ¿no? Y cuando Lola se empieza a soltar, suelta esa frase. Es que no hay peor enemigo que uno mismo. ¿Sí? Yo en ese momento, a veces no me di cuenta, ¿sí? Hasta como 3 semanas después que ya estaba haciendo el trabajo de transcripción de la entrevista. No, ahí está la premisa, güey. ¿Sí? Ahí está la premisa. Y entonces vino todo un retrabajo de escritura. Yo digo que tenemos la versión 23 del texto cinematográfico, pero la verdad no sé qué versión sea. ¿Sí? Pero ya era, creo que la versión 15, cuando me decía que no va, o sea, hay algo que le hace falta para prestar esto, ¿no? Y la verdad lo que le hace falta era el corazón de la película. ¿Sí? En ese proceso lo encontré. Y entonces se reescribió la sinopsis, se reescribió el storyline, se reescribieron muchísimas cosas. Aunque el guión final todavía no está, porque los guiones no están hasta que los rodamos, pues. ¿Sí? El texto más bien, ¿sí? El texto que para que me entiendan es el cuentito que luego nos dicen, ¿no? O sea, la película narrada, la película platicada, no el guión de escena 1, no sé qué, un día, noche, no, la película narrada. Y a mí, como se los dije, yo no tenía esas capacidades de ser un narrador audiovisual. ¿Sí? Cuando estudié historia, pues, seguí con historia, luego le hice el doctor en ciencias sociales, por ahí cursé algunas cosas de diplomados, pero no sabía escribir. De hecho, todavía no sé escribir cinematográficamente. Pero, y ya se fue la vida. Pero llegó un momento en el que dije, mira, lo que la neta necesito un pago. O sea, esta es la idea, esto es lo que pienso, estos son los ejes, estas son las líneas. Pero no me salen. ¿Sí? O sea, por más escribo, no me salen. ¿No? Y me dice, dame un tiempo, y yo le echo ojo a tu texto, y yo le echo mano. Y afortunadamente, por David, que en diciembre, enero se puso a chambear, dio algunos tips, me dijo, mira esto así, quita acá, yo ya me había dado cuenta que había algunas secuencias que no funcionaban, ciertos personajes que no funcionaban, me dijo, ahí está. O sea, no me reescribió el texto, pero sí me ayudó. Y lo que hice finalmente, como en otros procesos en los que he estado involucrado, me encerré, así, no salir, no cotorrear, no ir de fiesta, no nada, todas las tentaciones las así, me encerré a terminar ese texto. Porque urgía para meterlo a esta convocatoria. Voy de nuevo a Ciudad de México, llevo mi textito a Daria, que no lo había leído, la desgraciada, se lo había enviado como una semana antes, y me dice, no, léelo aquí, ¿no? Léelo aquí. Y yo con un temor, me soltaron palabras, en el momento de ver algo así, chafa, ¿no? Ya lo empiezo a leer, no me interrumpió, terminé y me dice, tenemos película. Fue un aliviado, la verdad, me liberó una presión. Yo creo que muchos de ustedes lo notaron, andaban como todo así, se enojaron de eso diario. Pero liberó una tensión, ¿por qué lo sabe?
Yo estaba en un momento de mi vida en el que dije, si ya este no funciona, yo dejo este proyecto ya por más. O se lo paso a alguien, o sea, o que alguien lo dirija, que alguien lo escriba, pues yo no puedo. ¿Sí? Cuando me dicen, no sabes qué, ahora sí, está bien escrito, está chido, faltaron nuestras cosas, no sé qué, pero ahora sí, cuando lo veo, lo puedo ver, güey. ¿Sí? Y entonces surge esta idea de la sinopsis, ¿no? Que todavía falta trabajar. Versus, para mí, el planteamiento es, si es, la premisa es, no hay peor enemigo que uno mismo, pero versus para mí es el enfrentamiento de Lola González, Lola Dinamita González, contra María Dolores González, es decir, el personaje contra la persona, ¿sí? Y además, como a Lola le gusta escribir, y aunque no sea una gran escritora, hace su ejercicio y escribe sus cartas, y versus va a ser como una carta de amor, ¿sí? Una carta de amor no a alguien más, una declaración de amor, pero a ella misma, un ejercicio de perdón, ¿sí? Porque lo que planteo en la estructura dramática es que Lola, personaje, hará un ascenso del infierno, de la oscuridad, a la luz, ¿sí? Porque tenía una discusión ahí con alguien, dice, no, déjala de Valendo otra vez, y que se vea triste, no sé qué. No, yo no quiero ser su personaje. Porque no es un personaje, nada más es una persona. Yo soy la gente lleva a la luz, ¿no? Nada más, sí creo que hay que encontrar la estructura dramática para que llegue a la luz. Entonces, bueno, se los leo esto, ¿no? Versus es una película que narra la vida de Lola González, una luchadora en la etapa narrativa, eso es muy importante. Ella está luchando con esa aceptación, la cual se cuestiona si ha valido la pena todo, y se enfrenta a sí misma. María Dolores le reclama dinamita. Ella está buscando desesperadamente las respuestas que le den certidumbre a su vida, pero solo encuentra derrotas, traiciones, triunfos agrios y sinsabores. Parece como si ella misma saboteara su felicidad. Encuentra en la espiritualidad un apoyo para sobrevivir en un mundo violento y cruel. Solo tiene dos opciones, seguir o claudicar. Cualquiera cambiará su vida. ¿Qué les parece? ¿Me apoyan? Ok, pues ya voy cerrando. Ok, pero para llegar a ese punto, como les digo, yo creo que les quería platicar cómo surge este proyecto, y ya con esto hablamos como de lo que está detrás, ¿sí? Lo que está detrás para construir esto. Desde cuando hice la investigación, hubo un autor del cual dije, me encanta lo que propone, porque en un librito que se llama Civismo como otro, ¿sí? Él habla de la identidad narrativa y no sé qué, pero esa cosa del civismo como otro me suena como que lo puedo utilizar, ¿sí? Después leyendo el texto de Andrei Tarkovsky, planteé unas cosas similares, ¿no? Dije, mira, entre Tarkovsky y Borrell hay un paso comunicante. Después de eso me acerqué a Kapuscinski, a este autor de no ficción, y como él plantea que pues lo que él ve, es un reportero de guerra, que lo que él ve lo lleva a enfrentarse a sí mismo, y se cuestiona cómo un reportero puede hablar de cosas tan feas, tan violentas, de una manera tan fría, pues, y por eso crea esta cosa de su narrativa. Luego, por azares del destino, leía esta poeta argentina, Alejandra Pizarnik, en la que hay un poema en la que habla de este enfrentamiento consigo mismo, pues. Y después, otra vez, por azares del destino, más bien por la reproducción de YouTube, encontré esta banda que se llama Goodspeed You Black and Veil. Tiene una rola que habla de eso, y dije, por ahí va, ¿sí? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, los otros son directores, Tatiana Hueso, y bueno, Carplantinga, la onda de la no ficción, pero entre todos esos cuates, ¿sí? Fui encontrando estas influencias, estas ideas. Es a ellos a quienes debo estas ideas, les quiero dar un reconocimiento para poder decir, ya sé por dónde va la película, ¿sí? ¿Puedes avanzar, por favor? Ok, lo que les decía, la película tiene que ser como una carta de amor, ¿sí? Una carta de amor a sí misma, en la que de manera autobiográfica se expone el duro proceso de conocerse a sí mismo,
de aceptarse, de perdonarse y amarse. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, al final, yo les decía esta cosa de por qué la lucha libre, por qué llamar a la plática la lucha libre femenil y la no ficción. Había una cita cuando empezaba a explicar esta parte de un reportero que se llama Humberto Gutiérrez, el Rayito, que lo entrevistamos para un documental y él en alguna ocasión dijo esa frase, dijo, es que la lucha libre no todo es verdad, no todo es mentira. Sobre lo que vemos en la televisión parece ser una actuación y nos dicen es totalmente falso, es una actuación. Y hay otros que dicen, no, si la lucha libre es real, y si se creen las peleas entre ellos y los que hacen, etc. Dice, pero eso es nada más lo que ven. La lucha libre real está cuando el luchador baja del ring, cuando va a los vestidores todo golpeado, lastimado, cuando se tienen que automedicar, cuando muchos de ellos caen en los excesos, en el alcoholismo, en la drogadicción para poder soportar los dolores, cuando es viajar en camiones incómodos, aburridos, regresar a casa, que te paguen un poco, ¿sí? Tener problemas con la familia, que las empresas, si te lesionas, no te apoyen, no hay seguros, no hay contratos, no hay nada, ¿sí? Y para medianamente sobrevivir, luchar todos los días, de lunes a domingo, y si puedes 2, 3 luchas, mucho mejor, si estás de un lado a otro, pues si vas a Tijuana, vas a Cancún, vas a no sé dónde, no llegas a disfrutar eso. Tú te preparas, medio entregas, no sé qué, te subes 15, 20 minutos, que se ve bien fácil hacer lo que hacen, pero pues que requiere de cierta preparación físico-atlética, y después te bajas, te vas al hotel, te bañas, duermes 2, 3 horas y te regresas, porque al otro día, o sea, los promotores van a tratar de optimizar lo más que se pueda el recurso. ¿Sí? Esa es la cualidad de la lucha libre. ¿Sí? La verdad es que muchas de estas personas dicen, no cualquiera mata. ¿Sí? No cualquiera, no solamente el ritmo de trabajo, sino eso, no sé soportar eso, y sí, la fama, el dinero, el poder, no sé, eso se acaba pues, con la edad. ¿Sí? Llega a determinada edad, ya nadie te contrata. Y si no supiste más o menos administrarte, pues vas a tener una muy mala vejez. ¿Sí? Y eso que Lola más o menos supo administrarse. Pero hay momentos en los que ella está atravesando momentos complicados, económicos. ¿Sí? Y entonces fue cuando me vino esta idea de la lucha libre. Es un acto de no ficción, es una narrativa de no ficción. Porque lo que vemos es que actúan, sí se ponen de acuerdo, sí hay mucha coreografía, sí emplean recursos teatrales para llamar la atención a la gente, sí emplean muchos recursos, vamos a decir así, no artísticos, pero sí creativos para desarrollar esta actividad. ¿Sí? Pero hay un lado, veo un lado oculto que tiene que ver con esa crueldad, con esa realidad, con esa también alegría, porque también las hay, pues, ¿no? Y fue cuando dije, no, Versus no va a ser un clásico documental. Versus no va a ser un clásico documental como los que he hecho, con el señor o la señora dando la entrevista guapa y hablando así súper testimonial, súper histórico, antropológico, de flojera. Yo no quiero eso. Eso es lo primero que le dije a gente, lo primero que le dije a Dani. Yo no quiero eso. Sí, así como también en el libro yo no quiero hacer un recuento de fechas históricas y quiero explicar. ¿Sí? Y bueno, Versus también yo no solamente quiero explicarlo, sino quiero construir algo creativo, bello, hermoso, a la altura de la historia de Lola. ¿Sí? Que juegue con la fantasía, que juegue con la ficción, que juegue con las secuencias actuadas, con las secuencias oníricas, pero que el fondo sea totalmente real. Quizás a algunos se han escuchado esta frasecilla que utilizo para diferenciar cine de ficción por cine documental. Para mí, la única diferencia estriba en que el actor profesional, cuando termina la película, se regresa a su casa y sigue siendo el actor profesional, aunque pueda tener a lo mejor adaptar algunas cosas del personaje que ha construido para actuar en la película, porque es lo que hacen los actores profesionales. Con sus herramientas actorales construyen un personaje para que sea real. ¿Sí?
¿sí? Al final del día regresa a su casa, descansa, y vuelve a ser el actor profesional, ¿sí? Pero los actores de no ficción, Laura González o la persona que trabaje con nosotros para hacer la película de no ficción, no tiene ese privilegio. Regresa a su casa y regresa con las mismas broncas, y regresa con las mismas lesiones, y regresa con los mismos problemas económicos, y regresa con las mismas broncas. O sea, muchas veces hasta la película, por querer lograr una película, hasta podemos hacer que esa persona se vaya al hoyo, solamente por jugar al artista. ¿Sí? Y eso es lo primero que dije: yo no soy un artista, yo no soy medicina, yo no puedo hacer eso, tampoco soy psicólogo. ¿Sí? Medianamente me entiendo un poco de cine documental, pero con este equipo de trabajo creo que podemos lograr eso. ¿Sí? Y por eso pienso que la lucha libre es el arte, la narrativa de no ficción más mexicana que tenemos. Y por eso creo que la historia de Lola merece ser contada de esa forma. Una película de no ficción, no un documental tradicional histórico. Para finalizar, como les dije, todavía este proyecto está abierto, no está finalizado. Yo creo que nos faltan todavía un par de años más. Pienso que vamos a estrenar en 2026, probablemente. Estamos aquí en 2023, ¿verdad? Sí, 2026, no creo que antes, la verdad. Y por eso finalizo con esta frasecita que me encanta de una canción de Gustavo Cerati, que se llama Zona de Promesas. Y es una invitación a todos los que están entrando en este proceso de finalización de su formación, o lo están iniciando, o van a iniciar, o están en vías de este proceso. Que entiendan, que les quede claro, que cualquier proceso de investigación, tesis, de nivel que sea, requiere de muchísimo trabajo, ¿sí? Requiere de muchísima dedicación, ¿sí? Muchas veces vamos a pasar por momentos un tanto difíciles, ¿sí? Pero que si uno mantiene intacta ese, puedo decirlo así, ese amor por ese proyecto, ¿sí? Tarde o temprano se va a finalizar, se va a lograr. Si no, la única por eso dice Gustavo Cerati, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. ¿Sí? Eso es todo. ¿Tienes preguntas o ya nos preguntas? ¿Preguntas? Obviamente la lucha libre es un patrimonio de México, pero desafortunadamente, como nos acaba de explicar, está como muy descuidado, como muchos otros patrimonios. El luchador duerme, mal come y a veces hasta malvive. ¿Por qué no nadie se esfuerza porque haya un sindicato de reglas laborales muchísimo más adecuadas? También me gusta la pregunta, porque hay muchas cosas muy complejas alrededor. Porque una de las grandes broncas que tiene la lucha libre y por la que se complica la cuestión legal es que no encuentran una forma de definirla, porque no es un deporte tal cual. O sea, los deportes que están reglamentados con el fútbol, no sé qué, tienen sus asociaciones, son internacionales, no sé qué, y hay como estos mecanismos más o menos jurídico-legales que les permite tener estas figuras. Con la lucha libre no, o sea, la lucha libre no es un deporte federado, o sea, hay empresarios está por debajo de las piedras, no está regulado, en realidad las condiciones no funcionan. O sea, es un problema harto complejo ahí porque, como te digo, en los archivos históricos todo lo que está relacionado con la lucha libre no lo llevan al ramo de deportes, llevan entretenimientos y espectáculos públicos, porque así es como lo utilizan, como un entretenimiento y un espectáculo público. Entonces, si tuviera que haber un sindicato, tendría que ser un sindicato quizás de actores, pues, pero los actores tampoco, no, los luchadores no son actores. Entonces, digamos que estamos, o más bien la lucha libre, está como en un limbo. Ni es deporte, ni es
teatro, ni es actuación, ni es atleta, y ahí está como trabado todo eso. Pero sí ha habido esfuerzos, Lola y Ley de Pacheco, más que sindicatos, lo que han hecho es asociarse, organizarse. Lola pues, ha también ido a cursos de la UNAM, de empoderamiento, etcétera, y lo que han hecho las mujeres luchadoras es pues, como muy en estos colectivos feministas, pues, organizarse entre ellas, hacer funciones entre ellas, vender sus propias mercancías, hacer kermeses. Ahora trae este proyecto de la publicación y de que pueda ser como una especie de invitación para que sus demás compañeras se animen también, porque, o sea, la historia de Lola es arquetípica. Entonces, no todas, pero la gran mayoría de mujeres luchadoras han vivido cosas parecidas, en mayor o menor medida, pues, ¿no? Y, pues, vuelvo a decir, es un gremio que a veces, o un grupo de gente que a veces, pues, por sus condiciones socioeconómicas, pues las grandes confederaciones deportivas, etcétera, no les hacen caso. Si les hacen caso, últimamente lo que está pasando es casi como un fenómeno folclórico. Así, tujibús, van a la Arena México, para los cabachos, para los europeos, van, se toman las fotos como si estuvieran en un zoológico, se ponen hasta el gorro de borrachos y se largan. ¿Sí? La lucha libre últimamente ha adquirido como que esta onda como turística folclórica, que de hecho gracias a eso fue que se declaró el Día del Patrimonio en la Ciudad de México, nada más de la lucha libre. Pero pues eso, van, se toman una foto, dicen que van a hacer, se van, los luchadores de la lucha libre siguen. Y un poco también eso de la idea de la televisión. No exponerlo, pero sí como mostrar ese otro lado, porque en el ejercicio del estado de la cuestión de documentales de lucha libre, pues casi todos hablan de, sí, es espectacular, y qué bonito, y los campeonatos, y de la lucha libre, el patrimonio, y hermoso, y no sé qué. Pues la verdad es que nadie ha hablado de todo esto que les sucede, ¿no? Por ahí va la asunto. Bueno, ahorita lo que decía Edgar, no sé si también saber considerar las asimetrías en cuanto al ingreso y el género. Claro. Es decir, hay luchadores que a lo mejor técnicamente están al mismo nivel que, no sé, Cara, pero si Cara gana a lo mejor 100,000 pesos por una pelea y el otro gana 1,500 por una pelea y tiene que ser herrero, al mismo tiempo que ser mecánico y ponerse una máscara. Y el Cara pues ya vive de eso. Entonces, o es el caso de los hombres, pero cuando le metes el ingrediente de género, pues ahí se espalve. De hecho, un poquito ahí en ese libro se aborda un poco ese asunto, no tanto lo de los sueldos, nada más se explica que sí hay una diferencia y que además, bueno, el asunto de quién gana más y quién gana menos en la lucha otra vez tiene que ver como con estos misterios, ¿no? O sea, por ejemplo, pusiste el caso de Listo. No sé si lo conocen, muy famoso, que fue investigada, fue en Estados Unidos, regresó de nuevo a ser místico, pero lo que sea de cada quien, el chico hace unas cosas espectaculares, porque la verdad es que es un buen chico, pero arrastra, tiene ángel, funciona. Entonces la lucha libre, antes que cualquier cosa, es un negocio. ¿Sí? Entonces, si el super mejor luchador no te vende, no te llena la arena, no puede ser el mejor luchador del mundo, pero el místico llena la arena. Entonces de repente hay unas cosas como muy injustas en el mundo de la lucha libre, porque los que nos gusta como deporte, es bueno, porque este cuate que es buenísimo no está en las mejores peleas, pues por eso, porque hay las empresas funcionan con un programador, le llaman un matchmaker, que dice, a ver, este fulano con este, y este tiene conecte con este, y bueno, en Estados Unidos es todavía mucho más elaborado, ¿no? Hacen un estudio de marketing, estudian el público, que es lo que les gusta, que está de moda, no sé qué. Entonces el luchador que vemos gringo va a ser un personaje dirigido a un sector específico, ¿no? Si es hockey, o si es rompero, si es música, funciona como la industria, la industria cultural, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la masa? Es lo que se le da, ¿no? Y además, pues, más o menos sepa luchar, más o menos sepa caer, sobre todo que sepa hablar, tener presencia, ¿no? En el mundillo de la lucha libre mexicana se conoce como la carisma. Santos lo que tenía, carisma de atracción.
en el caso de la lucha libre de femenil, sucede, pero además habrá que agregar este aspecto de género, de que pues, hoy en día las luchadoras contemporáneas parecen top models, así súper arregladas, etc. Les exigen que hagan cosas cada vez más sexistas, etc. Y cuando uno ve las luchas de los años 50, 60, el cuerpo de las luchadoras mexicanas es un cuerpo normal, sí, a lo mejor fuertes, pero pues, no así súper top models, ¿no? Lola es precisamente de las primeras que empieza como con eso, pero porque a ella le gustaba ¿cómo se llama esta cosa del levantamiento de pesas? De la halterofilia. Sí, eso. Sí, y de hecho llegó a ganar concursos de eso. Fue Miss México, una cosa así, como Miss Ciudad de México. Y si uno ve las fotos de Lola de los 80, súper fitness, ¿no? Que hoy en día eso es también una de las cosas que la tiene así, subió de peso, ¿no? Problemas ahí, de depresión por ello, etcétera, la edad, ¿verdad? Y precisamente eso es una de las cosas que también le genera esta crisis en su momento en el que se retira, porque ella se retira entre 97 y 98, no recuerdo. Y es el repunte de este tipo de lucha libre, sobre todo en AAA, de acá cada vez más espectaculares, jóvenes, no sé qué, altas, y pues ahora cada vez le empiezan a ser menos. O lo que le dicen en el mundillo de la lucha libre es que es una caladora, es decir, a los que van a iniciar, a los nuevos, les ponen a alguien veterano para que básicamente los haga lucir en el ring, hagan una rivalidad y al final pierda el veterano, ¿no? Para impulsar, se conoce como el push, darle un empujón al joven. ¿Sí? Entonces eso es lo que crimen todo, ya empieza con estos problemas de sobrepeso, después de haber sido acá super fitness. Y ella también nos dice, ella no le dice eso, es que yo empecé a utilizar como esta onda de encaje, ropa más acá, sensual. Yo sabía que eso vendía, ¿no? Hacía que mi público masculino fuera. Y si a mí me pagan por quitar público, y funciona, pues lo hago, ¿no? Entonces, de hecho, creo que eso lo dice en la presentación. Pues eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y no, la verdad, eso sí no lo había considerado dentro de yo, pero creo que estaría bueno. ¿Alguien más? Sabemos de que la lucha libre pues también genera marketing de otras cosas, máscaras que venden para el público, juguetes, los famosos luchadorcillos, también recientemente están sacando hasta series animadas, pero desafortunadamente siento que eso, o una de dos, o mitifica la lucha libre o hace que parezca más espectáculo que deporte y muestre con una realidad transformada o no realista de la vida de un luchador. Sí, de hecho acaba de salir en Netflix una serie que se llama Los Tres Caídas o algo así. Contra las cuerdas, sí. De hecho, cuando estábamos en el laboratorio de Colombia, un productor español nos dijo, ¿saben dónde es su país? Esta hermosa la Olimpia. Los tienen que acurar porque Netflix ya tiene un proyecto igualito de ustedes. Y ahí nosotros dijimos, ya, yo, ¿no? Y Michelle y yo así nos comíamos las uñas por ver qué onda con la serie. De hecho, Lola participó como extra en un momento y me mandó imágenes y así, está horrible. Ya cuando la vi, la verdad nada más le di 15 minutos. Dije, no, o sea, no, Olimpia es totalmente, Olimpia versus totalmente diferente. Se volvieron a hacer otra novela más de lucha libre, ¿sí? Con un casting así súper occidentalizado, ¿no? Con gente que supuestamente es de Iztapalapa, que parecen como que vivieran en la Roma o en la Condechi, nada que ver, ¿no? O sea, y otra vez esta onda como súper folclórica, colorida y la lucha libre acá hermosa, no sé qué, no sé, porque no fueron nuestros proyectos, no por ahí. Sí, porque muchas veces representan que los luchadores tienen una sala llena de trofeos, viven en grandes casas, conviven con sus hijos como si fuesen los mejores padres del mundo. Sí, no, nada. Hace poco, cuando ya entrevistaba, me volví a acercar a Irma González, una luchadora ya tiene cerca de 80 y tantos años, que yo entrevisté cuando yo
y la verdad es que, bueno, eso me fue un golpe muy fuerte porque el lugar en el que vivo es muy lindo y muy sencillo. No fue eso, sino porque, bueno, ya pasaron cerca de 12 años, la señora ya tiene 80 y tantos años, tiene programas de Alzheimer, no me reconoció, evidentemente, porque ya pasaron muchos años. La está teniendo, o sea, la tiene que atender su hija, porque ella ya no puede, o sea, de hecho me dijo que si la llevaba a Puebla porque iba a ir a luchar, que andaba buscando sus votos. Para mí fue algo muy fuerte, porque yo estoy atravesando un proceso familiar personal, algo afortunadamente no tan avanzado, pero algo parecido. Y a mí sí me tocó, y curiosamente, algo que más, perdón la palabra, más me encabronó es que la empresa mexicana les va a hacer un homenaje, le va a hacer un homenaje el próximo 17 de marzo. Y ya cuando me explicó en lo que consiste el homenaje, dije, no, nada más la van a llevar a la función, me van a dar un diploma, y eso es todo. Eso es todo. Dije, no está jodido. ¿Sí? Y la verdad es que yo cuando la entrevisté, cuando conocí a ella, pues estaba muy lúcida, muy bien, y ahora verla así, pues sí, es muy impactante. Pues. Porque bueno, quizás yo no fui muy fanático de la lucha libre femenil cuando era chico, pero pues sí, obviamente sabías quién es y la viste y ves a estas personas jóvenes, guapas, fuertes, no sé qué, y cuando las ves en estas condiciones. Y no es nada más por haber sido luchadores, sino porque, como dice Nabor, todo es culpa del capitalismo. Entonces, sí, al final es por eso, ¿no? Porque están así, porque algunos por muchas cosas de vida, decisiones, etc. En realidad, porque las empresas mexicanas han sido unos desgraciados, ¿no? Unos desgraciados. Y ellos sí se han hecho ricos. ¿Sí? Ellos sí, pero sus luchadores no, los que entregan su vida, su cuerpo, su juventud, sus años, su energía, su amor, su pasión, algunos hasta la vida porque han muerto en el reino. ¿Sí? ¿No? Terminan en el olvido y terminan en condiciones muy precarias, y terminan con este tipo de enfermedades, con este tipo de dolores, con este tipo de situaciones físicas, y por eso habrá valido la pena todo, pues no tenía otro camino, no había otra opción. Entonces, por eso versus y Olimpia, versus un poco más que Olimpia, va como por ese lado, ¿no? O sea, como que vamos al lado oscuro, ¿sí? Pero en el caso personal, sí quiero, como dije, que regresar a la luz. ¿Sí? ¿Alguien más? Parece que están viendo toda la mano. No había visto, perdón, perdón. Pues ahorita que mencionaba lo de Olimpia y lo de Netflix, cuando nos estaba mostrando el pequeño clip de Olimpia, yo sentí que estaba viendo como algo de Netflix. ¿Ustedes tienen algún interés en el futuro llevar tanto Olimpia como Versus tal vez a estas plataformas como lo que es Netflix? En el caso de Olimpia, sí se ha pensado desde un principio que es un proyecto comercial. O sea, sí se está manejando una idea del autor de la película que consigue, que obviamente no quiere hacer una cosa novela, ¿sí? De hecho, la primera idea era hacer un remake de una película que se llama La Bestia Magnífica, película de lucha libre, drama, melodrama, nada más invertir los personajes, que fueran mujeres en lugar de hombres. Pero cuando intenta hacer este remake, se topa con la bronca de que el nieto del productor de esta película tiene los derechos y le dice, ok, hagamos el remake. Se iba a llamar La Magnífica, este proyecto se llama La Magnífica, le hagamos el remake, pero me dijo, yo tengo los derechos. Me parece una cosa, derechos de autor. Puedes hacer una obra igual, idéntica, ¿sí? Sin el permiso de quien tiene derechos de autor. Obra misma. Lo hacemos. Yo tengo el dinero, pero hago y mi gente, ¿no? Entonces empezó el proceso, por ahí aparecí yo, no voy a ser yo, pero en algún momento tenemos, estás todo listo, vamos a hacer nuestra propia película, ¿no? O sea, está esta historia, está esto, Ana conoce muy bien la
sea, le pasó esto, podemos mantener cierto espíritu de esa idea, pero pues hay que hacerla totalmente nueva, y se surgió esa versión totalmente nueva. Y a los 3-4 meses ganamos el apoyo de escritura de Olimpia. Entonces, desde que nace el proyecto de Olimpia, sobre todo ese cifrado, esto va a pasar desde cine. Entonces no va a parar. O sea, esto va a pasar desde cine, esto va para festivales, hay una ruta de trabajo que es de la que yo me encargo en Olimpia, estoy siendo productor, hacer una ruta de trabajo, hacer estos acercamientos con Pedal, con Samuel, con quién sabe qué, porque aquí está tocando puertas, presentar la carpeta, presentar la pizza, decirle, mira, oye, ¿cómo lo ves? No sé qué, no sé qué. Esa es mi función como productor. Y pues tratar de lograr el presupuesto que está pensado para hacer. Obviamente tenemos un presupuesto ideal, que creo que en alguna clase les mostré que está disparado, pero pues es el presupuesto ideal, cerca de $1,5 millones, ese es el presupuesto ideal de Olimpia. ¿Sí? El presupuesto B es cerca de 16 y el presupuesto lo hacemos con lo que consigamos. El máximo que es 10 millones de pesos, que es lo que creemos que sí podemos lograr. Pues sin eso, o sea, para que te den 10 millones de pesos, tienes que decir, esta película va para Cinépolis, va para Netflix, va para Amazon, va para Berlinale, va para Cannes, va para esto. Tú no puedes pedir 10 millones de pesos para cine, va para la televisión, va para YouTube, va para... Entonces, porque además, cuando, por ejemplo, si en cine, ahorita estamos convocando para una cosa que se llama Ibercine, no, Ibermed, es una institución europea que aglomera a diferentes casas productoras europeas. Y tú le envías el proyecto y una te dice, Simón, me gusta, y yo te doy tanto dinero, pero no es regalado, es un préstamo. Yo te doy lo que tú necesitas, pero de eso que yo te di, tú me vas a dar un porcentaje. ¿Sí? Por eso, o sea, si vas a convocar ese tipo de beca, un proyecto se va a vender. Entonces, lamentablemente en el mundillo del cine comercial, o sea, del cine de autor, así como totalmente yo, libre o algo así, es muy complicado. Si quieres que haya financiamiento, tienes que pensar en esa estrategia comercial. Hemos pensado, por ejemplo, en sacar muñequitas, en aparecer en las funciones de lucha. Ya se hizo el primer acercamiento con la Fuerza Comunidad de Lucha Libre, hemos conseguido el contacto con Gala Luterot, y ahí con toda una estrategia. En los próximos meses vamos a empezar a trabajar en Guadalajara con esta nueva productora. Está rediseñando la ruta de trabajo, se hizo un rediseño del presupuesto. Entonces, sí, esa peli sí está pensada para. Por eso dije que esa es la única. Ese proyecto es el único que yo no pude decir eso de haber un porcentaje para este apoyo. Está fuera de tus manos, eso ya no lo usa. Cuando negocias con alguien así, te dice, les damos un 1%, pero no puedes negociar. En el caso de Versus, que yo sí tengo los derechos de guión, si es una idea mía y si está registrado ante derechos de autor Versus, bueno, está registrado como Lola Dinamita. Tengo una bronca con Dalia, ya fuerza que se llame Lola Dinamita y luego a fuerza que se llame Versus. Entonces ya está registrado ante derechos de autor, y ahí sí, digamos, el acuerdo fue, está bien, nos pagamos todos, la película evidentemente le tiene que dar dividendos a Chulada Films, pero lo que genere para Good Films no se queda en Good Films. O sea, el porcentaje que le corresponde a Good Films va a ir para ese apoyo, ¿no? Y los otros también, entonces ya, menos lo del autolibro, digo, de la autobiografía de Lola, porque pues es ella su decisión. Pero sí, para cerrar tu respuesta, sí estamos pensando eso para Olimpia, también para Versus, pero en el cine de no ficción, documental, raras veces llega a salas de cine comerciales, a veces sí en los circuitos de salas de cine más independientes, pero sí estamos pensando que sea para festivales de cine. Sí, está muy claro. Gracias. ¿Alguien más? Perdón, sí. Dos preguntas. Sí. Con este momento de encontrar cuál es la trama, como cuando te dicen, y hay película, ¿tú crees
¿Tú crees que es labor del documentalista buscar esas verdaderas historias que muchas veces están ocultas, el activamente intentar sacarlas para contarlas? O sea, eso con la responsabilidad que lleva el tratar de manejar un tema así. ¿Tú crees que es la labor del documentalista activamente buscar dentro de la persona para sacar esa historia? Mira, yo creo que hablar de una labor específica de un realizador de documentales es un poco complicado. Más bien creo que tiene que ver con los procesos en cómo creas una obra. ¿Sí? Hay algunos que encuentran la forma de trabajar la historia con otra estrategia. Yo de hecho lo había hecho de otra forma, un poco más investigativa, pero esto lo empecé a experimentar desde Nunca Más Abrir, que es un documental que también estamos por terminar, afortunadamente este año, y en el que también entablé una relación de amistad muy profunda con la personaje principal, que es Liliana Chávez, que va a venir al CEPIN. Yo tardé varios años para poder hacer esa conexión con ella. ¿Sabes? Yo soy muy lento para hacer las cosas, se habrán dado cuenta. Y me cuesta trabajo, la verdad, o sea, concentrarme para trabajar y después para escribir. Me siento aferrar mucho y disciplinar mucho. Entonces, con Lilia me costó cerca de 3 años rebasar el personaje de Lilia que ya se ha creado y entrar como en esta parte más íntima, más amistosa, entrar como en otro tipo de preguntas dinámicas. Al grado que realmente dicen que soy su hijo adoptivo, pues, ¿no? Y pues ya en esa parte ya surgieron otras cosas y a partir de ahí, de hecho, también ese proyecto se reencaminó porque la versión de Nunca Más, que de hecho la presentamos en un año, pues esa no es la versión final, pero rehicimos todo y estamos por hacerlo, pero fue en ese proceso de conexión con Lilia. ¿Sí? Entonces, cuando me di cuenta que estaba funcionando, dije, bueno, pero eso también lo tengo que hacer con Lola, porque no quería otra vez como que ese trabajo que nos quedó en Nunca Más como muy plano, muy periodístico, muy por encima, muy así, como muy hecho por historiadores, ¿no? Como muy así. Y de hecho en algún momento, y esto sí es como parte de ese proceso de creación, que fue leyendo a Tarkovsky o a no me acuerdo quién más, que decía, o sea, si vas al cine, o sea, tienes que renunciar a lo demás, ¿sí? O sea, deja de pensar como un investigador, como un historiador, y eso es una de las cosas que me dijo Sebastián. Lo bueno es que piensas como investigador, tienes que trabajar con tu personaje no como si fuera una cosa de investigación, sino desde otra plataforma. Y entonces la idea, digamos, a mí me cuesta mucho relacionarme con las personas, ¿sí? Y es una forma, digamos, como que a mí también con estos dos personajes me llevó a descubrir cosas mías, ¿sí? Y broncas que yo también he tenido, y problemas personales, asuntos personales. Entonces, es una, digamos, con Lola sobre todo, he coincidido en muchas cosas con ella, como solamente con su historia de vida, como de la vida, de las broncas, etc. Las cuestiones de autoestima, o sea, no amarse, odiarse, etc. Entonces, cuando conecto con Lola en esta relación ya no investigador, realizador, sujeto, personaje, ahí creo que fue cuando pasó, se dio de una manera, un poco yo lo provoqué, pero también se fue un poco natural, pues, o sea, no tan forzado, ¿sí? Por eso a la vez también pienso que no solamente es una metáfora bonita, no suena bonita decir, versos es una carta, no, creo que es una carta, o sea, tanto de ella, para ella, como de mi amor por la lucha libre. Yo quiero regalarle a la lucha libre femenil ese trabajo. Entonces, mi meta más ansiada no es tanto hacer una película que nadie me olvide, es regalarle mi último esfuerzo a la lucha libre femenil. ¿Sí? Pero salió, o sea, no fue como tan pensado. ¿Sí? Y Gonzalo pregunta, ¿cómo encuentras en problemática cazar las estéticas a veces de cuando quieres fusionar cosas? Por ejemplo, fusionar la estética intrínseca de la lucha libre mexicana con esas estéticas que mencionas de Lola queriendo ser escritora o describiendo, que sea al mismo tiempo
reconociblemente escritura como una carta de amor directamente, también mezclándolas tanto en el hecho de la problemática de encontrar el punto común de cine, como el venderlo, o sea, como presentárselo a los inversores. Ok, bien, a lo que tú estás haciendo referencia es lo que se conoce como la propuesta estética visual, que por lo regular se la trabaja el director con el fotógrafo y el sonidista, cuando piden, ¿no?, la propuesta estética visual, cuál es la propuesta fotográfica, cuál es la propuesta de arte, cuál es la propuesta de paleta de color, cómo va a sonar la película, etc. Todo eso, para llegar a eso, primero hay que tener un texto cinematográfico, ¿sí? Y hay otro paso que se conoce como los motivos del director, ¿sí? Y la carta de motivos del director, ahí tú explicas, bueno, desde niño, la lucha libre, no sé qué, chalala, pero después dices, bueno, yo estoy pensando la película así, ¿sí? Para mí la película va de esto, la quiero así, así, así. Para llegar a eso, yo me aventé un round con ella, con el fotógrafo, porque hace unas cosas hermosas. La verdad es que este pato tiene un ojo divino, fotografía hermosamente, pero yo le dije, sí es eso hermoso, pero la primera parte del versus es venir del infierno y ascender al cielo, o sea, venir de la oscuridad, de la decadencia, a llevarlo a la luz. Hay algo que creo que no dije. Lola, en este proceso de sanación de todos sus problemas sentimentales, emocionales, pues por ahí esta búsqueda espiritual, se acercó al budismo, se acercó al cristianismo, pero sobre todo se acercó al Reiki, y el Reiki la rescató. Durante muchos años de mi vida yo me le he dado de muy racional, esa cosa de emociones y valores, racional totalmente. Cuando empezó esta relación con Lola y eso del Reiki y la espiritualidad, pues a mí me tocó unas cosas que yo he tenido como mucho conflicto en mi vida, como lo sabe. Y en lugar de que yo le explorara a ella, más bien ella me terminó llevando a mí a lados, pues, ¿no? Soy un iniciado en el Reiki, o sea, no le voy a decir a nadie más, sobre todo a mis padres y mis mejores amigos, pero me iniciaron a David, por favor, jamás, no es que soy Pachamama, no, o sea, y me resistí 2 o 3 veces hasta que me convenció. Bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos a meternos estas cosas. Y la verdad es que yo también en algunos años, por pasajes complejos de mi vida, por situaciones personales, pues, también de repente había estado en esta búsqueda, si no de la religiosidad, pero sí de una idea muy diferente de espiritualidad, ¿sí? Y de hecho, yo lo puedo decir, sí estoy cada vez más convencido de que sí hay una necesidad de creer y de que sí hay esta cuestión de las emociones y las dioses, sí podemos sentir ese cuerpo. Cada vez lo creo más. No fue el Reiki, ya lo creí. Y creo que ahí es en donde, vamos a decirlo así, como 2 viejas almas que se conocen, coincidimos luego en esa parte, ¿sí? Entonces, cuando le digo a Kenka, es esto, empezamos a trabajar esa parte, ¿no? O sea, como, a ver, la estética tiene que venir como de acá, a ver cuáles son tus referencias. Ya le puse algunas películas, El espejo de Tarkovsky, le puse algunas películas de Tatiana Hueso, sobre todo Tempestad. Le puse, mira, son estas cosas, le puse algunos fotógrafos que me gustan, les puse algunas obras, algunas películas que me gustan, y sobre todo le dije, escucha esta banda, porque cuando escucho esta banda y el otro proyecto que se llama Silver Mountain, cuando yo escucho eso, o sea, siento eso, ¿sí? Y lo que siento aquí, esto es lo que quiero reflejar en la película. Te hunde, ¿no? Estás hundido, pero no vas a decir, estás en el hoyo, pero rola, va, y te lleva a la luz, ¿sí? Esa es la estructura dramática de versos, en especial una rola que se llama así, Regresa a la luz. Escucha esa madre y platicamos. Y ya fue cuando me dije, entendí que es lo que quieres. Pero sí, ese proceso de qué tipo de estética, cómo lo estás pensando, sí, claro, que tener referencias visuales, que las películas que has visto. Dalia me puso a ver unas películas japonesas que no me gustaron para nada. Rodolfo, que lo ubican, Rodo,
me dijo, mira, ve esto, no sé qué. Y yo dije, pues sí está chido, pero no es eso, pues, ¿no? Y como por arte de magia apareció esa rola, ¿no? Y dije, es esta. Esta sensación, esta emoción es la que quiero que es la que siento que se da y que siento que es la que controla funciona, ¿no? Pero así ha sido como todo medio sí, nunca como, sí intentándolo, pero nunca como muy organizado, ¿no? Así como muy sistemático, ¿no? Sí. ¿Algo más, compañeros? ¿Nada? Bueno, pues nos vemos en 3 años cuando estrenemos y ahí ya van a decir a ver todos los disparates que dije, porque pues eso es el chiste, ¿no? O sea, todos los disparates que traes acá en la cabeza, pues, de hecho, este material de